Hola, ¿cómo están? Yo soy el profe Marcelo Santillán. ¡Bienvenidos! Antes de comenzar, quiero pedirles que se suscriban al canal. ¡Empezamos! Nos toca, dice, retos matemáticos. Retos matemáticos. A ver la musiquita de ambiente. Empezamos. Retos matemáticos. Dice, la clave para interpretar datos está en realizar todas las preguntas posibles. Bueno, el grado D. Entonces, chicos, con ustedes ya hemos visto lo que son tablas y diagrama de barras o gráfico de barras. Aquí tenemos un ejemplo de una tabla de información, ¿no? En esta tabla está recolectada una información, como ustedes ya saben. Y también podemos hacer un gráfico de barras, pero solo tenemos la tabla de información. La tabla de datos, ¿no es cierto? Entonces, para entender esta tabla de datos, nos dice que podemos comprenderlo mejor haciéndonos preguntas, las que están aquí. Pero, ¿cuál es la historia para responder a esas preguntas? A ver, vamos a ver. Dice, el grado de Paola rindió una prueba con 5 preguntas. Chicos, entonces vamos graficando, ¿no? Hagamos que esta es una pruebita, ¿no? Entonces hay 5 preguntas. Pregunta 1, pregunta 2, pregunta 3, pregunta 4 y pregunta 5. Hagan cuenta que esta es una prueba, ¿no, chicos? Prueba. Bueno, me sale un poquito medio mal, pero bueno, ya saben que estoy haciendo con el ratón. Prueba, ya. En la prueba dice que hay 5 preguntas, ¿no es cierto? Ya. Cada respuesta correcta tenía un valor de 2 puntos. Entonces, cuando el profe califica, o sea, cuando yo califico la primera pregunta, muy bien, le pongo 2 puntos. La segunda pregunta, muy bien, ha contestado muy bien, pongo 2 puntos. La tercera, ha contestado bien, le pongo 2 puntos. La cuarta pregunta ha contestado muy bien, le pongo 2 puntos. Y la quinta ha contestado bien, le pongo 2 puntos. ¿Ya? Los resultados fueron registrados en una tabla de datos. Muy bien, chicos, miren. Esta es una pruebita. Cada pregunta bien contestada vale 2. Haciendo cuenta que contestaron todas las 5 preguntas bien. ¿Cuánto le calificaría entonces? 2 más 2, 4 más 2, 6. 6 más 2, 8 más 2, 10. Entonces aquí sacaría, yo le pondría la calificación de 10 sobre 10, ¿no es cierto, chicos? Esa es la historia. Bueno, entonces esos son los datos que nos dan, ¿no? Con la información proporcionada y con la ayuda de la tabla, responde las preguntas. O sea, con la tabla que está aquí, chicos, ¿no? Con esta tablita. Aquí también ya la había hecho, ¿no? Lo que está aquí arriba le puse acá para entender mejor. Muy bien. Entonces, vamos a empezar, ¿no? Cantidad de estudiantes. 6 estudiantes han sacado 10. Han contestado todas las preguntas bien, entonces saca 10. 7 estudiantes han sacado 8. 9 estudiantes han sacado 6 puntos nomás. Y así con las demás. Contestemos entonces, chicos. En la prueba, ¿cuál fue el puntaje máximo que se podía obtener? ¿Cuánto se podía sacar máximo, chicos? Muy bien, 10 puntos. Ya, aquí pongan 10. Vamos a la B. ¿Cuántos estudiantes obtuvieron el máximo puntaje? ¿Cuántos sacaron 10? 6 estudiantes han sacado 10, chicos. Pongamos entonces 6. 6 sacaron 10. C. ¿Cuántos estudiantes obtuvieron solo 2 puntos? 2 puntos, un estudiante nada más, está medio dejadito, chicos. Un estudiante saca 2 puntos. D. ¿Quiénes obtuvieron 2 puntos? A ver, ¿quiénes obtuvieron 2 puntos? Una persona necesito. ¿Quiénes obtuvieron 2 puntos? ¿Cuántas preguntas respondieron correctamente? Para sacar solamente 2 en la prueba, ¿no es cierto? 2 sobre 10. ¿Cuántas preguntas contestaría bien? Dicen, ¿no? Los estudiantes que... A ver, estamos. ¿Quiénes obtuvieron 2 puntos? ¿Cuántas preguntas respondieron correctamente? Entonces, una preguntita han contestado bien. Los estudiantes que respondieron correctamente 3 preguntas. 3 preguntas, aquí está. Han contestado bien.
3, a ver. Los estudiantes que respondieron correctamente 3 preguntas, ¿cuántos puntos lograron? Si contestan 3 preguntas, tendrían 6, ¿no es cierto, chicos? Aquí está, 6. ¿Cuántos puntos lograron? Sería 6, chicos, muy bien. Otra vez dice, los estudiantes que respondieron correctamente 3 preguntas, si contestan 3 preguntitas, bien, ¿no es cierto? ¿Cuántos puntos lograron? Pues lograrían 2, 4, 6 puntos. Ya puse 6. Y así van ustedes pensando para contestar las demás, ¿no, chicos? Muy bien. Pasamos a la siguiente imagen o página, ¿no? Vamos, chicos. Observa las primeras filas del triángulo de Pascal y responde. ¿Qué es un triángulo de Pascal? Para lo cual vamos a poner mucha atención, chicos, ¿no? Vamos a ir al triángulo de Pascal, chicos. Vamos a ir entendiendo. Van a poner mucha atención, chicos. Ok, en este video vamos a hacer el triángulo de Pascal. A ver cómo es que se hace. Es algo súper fácil y sencillo. Eso no tiene nada de complicación del otro mundo. Entonces vamos a poner un 1 arriba. Ya. Ok. Entonces después ponemos 1, 1 y ya. Eso es lo único que tenemos que saber. Entonces ya sabemos que la primera fila tiene un dígito, la segunda va a tener 2 dígitos, la tercera fila va a tener 3 dígitos. Entonces los dígitos laterales son 1 y 1. Entonces yo ahora hago una suma. Este 1 más este 1 me da 2 y lo pongo en el medio. Ahora bien, yo tengo fila 1, fila 2 y fila 3. Ahora la fila 4, ¿verdad? La próxima fila. Esta fila se utiliza cuando la cantidad está elevada a la 2, esta que está aquí. Bueno, eso lo vamos a hablar más para adelante. Ahora la próxima fila pongo un 1 y un 1. Entonces hago una suma. 1 más 2, 3. 2 más 1, 3. O sea, es decir, yo voy a sumar este con este y después este con este. Hago la próxima fila. Pongo 1 a la y en los dos laterales. Entonces ahora sumo 1 más 3. Son 4, ¿verdad? Ahora sumo 3 más 3. 6 y 3 más 1, 4. Luego hago la otra. Pongo un 1, otro 1 aquí y sumo 1 más 4, 5. 4 más 6, 10. 6 más 4, 10. 4 más 1, 5. Y así lo hago sucesivamente hasta la cantidad infinita que yo quiera. Entonces dijimos que esa columna era para grado 2. Esta que está aquí es para cuando la potencia está elevada a la 3. Bueno. Ya vimos el video, chicos. Vamos a continuar. Bueno. Entonces ya sabemos qué es lo que es el triángulo de Pascal, ¿no es cierto? Entonces este sería... A ver. Este sería... Fila 0 porque no hay fila. Este sería fila 1, este sería fila 2. Y este sería, chicos, fila 3, ¿no es cierto? Muy bien. Entonces, ¿qué dice? Contestemos las preguntas mentalmente, chicos. A ver. ¿Cuántos números hay en cada fila? A ver, en la fila 0 hay un número. En la fila 1 hay 2 números. En la fila 2 hay 3 números. En la fila 3 hay 4 números. ¿Cuántos números habrá en la fila 7? Como se dan cuenta, en la fila 2 hay 3, en la fila 3 hay 4. Entonces en la fila 7 habrían 8, ¿no es cierto? Facilito. ¿Cómo lo sabes? Porque está sumando más 1. Nos damos cuenta que toca sumar más 1 y tenemos la respuesta. En algunas filas cada número aparece 2 veces, dice. Otras poseen un número central que solo aparece una vez. ¿Tendrá número central la décima fila? Entonces, por ejemplo, dice que por ejemplo, en la fila 2 hay un numerito central, ¿no es cierto? Y en la fila 3 no hay un número central que esté justo en el centro. Dice que la fila número 10, o sea que la fila décima, dice, ¿no? La fila décima sería la fila 10. La fila 10, ¿cuántos números tendría? Tendría... Ya saben, chicos, mentalmente 11 serían, ¿no? Serían 11 numeritos y tendrá un número central. Claro, 5 para un lado, acá estarían 5 números para acá, 5 números para acá y aquí iría un número central, ¿no es cierto? Ahí serían 11. Facilito.
Continuamos. Estas pirámides guardan un secreto para completar los números que faltan. Descubre la clave y completa los números. Bueno, para esto vamos a ver otro video, chicos. Para lo cual voy a pedirles que pongan mucha, pero mucha atención, chicos. Escuchemos lo que dice la compañerita. 27, ¿qué creen que vamos a aprender? Miren mi pizarra. ¿Qué estará formado aquí? Una pirámide. Pero también observamos unos números. Esto es una pirámide numérica. Entonces, el día de hoy vamos a aprender a resolver pirámides numéricas. Chicos, si se dan cuenta, mi pirámide todavía no está completa. Solamente he colocado la parte de la base. Entonces, ¿me puedes ayudar a resolverlo? Sí, listo. Entonces, empecemos. Antes de resolver hay una condición. Me dice de que cada ladrillo que yo voy a obtener debe ser la suma de los ladrillos de la base. Ah, ya. Entonces, empecemos. Miren, para poder yo obtener este ladrillo, el valor de este ladrillo, ¿qué dice? Tiene que ser la suma de la base. Entonces, vamos a empezar a sumar. ¿Qué números? El número 14, ¿con quién? Con el 6. Si yo sumo 14 más 6, ¿cuánto me va a dar? 20. Buscamos aquí. Aquí tengo mi ladrillo. El número 20. Muy bien. Ahora, vamos al siguiente. También tenemos el número 6 y el número 4. Para obtener el ladrillo superior, el que está arriba, tengo que sumar 6 más 4. ¿Cuánto es? 10. Perfecto. El número 10. Ahí está. Bien, ya estamos. Bueno, chicos, está muy fácil, ¿no? Entonces, como ustedes ya saben, chicos, como ya vieron, sumamos los de abajo y tenemos la respuesta acá arriba, ¿no? 4 más 3, 7. 3 más 2 sería acá 5. 2 más 1 sería 3. Continuamos. 7 más 5 sería 12, ¿no es cierto? Y 5 más 3 sería 8. Por último sumamos 12 más 8 sería 20. ¿Ya? Facilito, chicos, hacen con las demás, ¿no? Continuamos. En esta parte solo es de leer, chicos. Nos está hablando acerca del respeto. Y hablamos acerca del respeto. El respeto quiere decir hacer sentir bien a los demás, ¿no? O sea, no gritar, no hacerle sentir mal, no estarle haciendo de un lado. Nos dice que hablemos de las normas, de las reglas. ¿Son importantes las reglas en la escuelita? Sí. También hay reglas en la casa. Ya habíamos hablado, chicos, hay reglas en la casa. Sí. Las reglas son importantes para una buena convivencia. No somos iguales, somos semejantes. Cada uno es de una forma distinta. ¿Qué pasaría si todos fuésemos iguales? Si todos fuéramos iguales, ¿qué pasaría, chicos? No habría diferencia, fuera aburrido en la vida, ¿no es cierto? Entonces, es importante las diferencias, tenemos que respetar las diferencias, chicos, para una buena convivencia. En esta captura de pantalla, en esta página, en este link dice que juguemos, chicos. Ya fue revisado, miren, aquí tenemos. Es un jueguito, pero al parecer no abre la página, entonces no vamos a hacer nada. Y si es que alguien tiene computadora, puede jugar, no hay problema. Pero en este caso a mí tampoco se me abre, entonces continuemos. Son jueguitos para hacer lo que son el diagrama de barras, nos dicen, ¿no? Diviértete coloreando el diagrama de barras, ya. Pasemos nomás, ya que no se abre el link en primer lugar y tal vez no tengan todos computadora. Entonces esto no hacemos nada, ¿no? Hemos llegado, chicos, a la evaluación. Vamos a realizar la evaluación, ¿no? Número 1. Completa las sucesiones con los números que faltan. 3205 para llegar a 3208. ¿Cuánto estará sumando, chicos? Aquí está sumando el patrón. Más 3205 para 3208. Más 3. Entonces van haciendo más 3. Más 3. Más 3, chicos, ¿no? Ya. Entonces,
3208 más 3, vamos a sumar unidades, ¿no? 8 más 3 nos daría 11, entonces 3208 más 3, o si no pueden hacer aparte, no hay problema, 3208 más 3. A ver, no se olviden las casitas. A ver, hagamos las casitas, porque las casitas, como ya les había mencionado, chicos, las casitas, como ya les mencioné, siempre hacemos con casitas porque es más fácil, ¿no es cierto? Entonces ya les había dicho, empezamos con las unidades como siempre. 8 más 3, 11, escribo el 1, llevo el 1. 1 más 0 sería 1, ¿no es cierto? El 2 baja el 2 mismo. El 3 baja 3 mismo. Respuesta 3211. Y así continúan, chicos, ¿no? 3211. Me salió un poquito mal este 1. A ver. Ya. Y así con las demás. 45 para pasar a 90. ¿Cuánto estará sumando? A ver mentalmente, ¿quién me dice? 45 hasta el 50 serían 5. 50, 60, 70, 80, 90. Entonces estaría sumando el patrón más 45. Entonces, como ya descubrimos el primer patrón, ya sabemos que es más 45. Bueno, y así ponen todos, chicos, ¿no? Yo me demoro mucho. Más 45, más 45, más 45, más 45. 45 más 45 nos da 90. 90 más 45. Háganle aparte, chicos. 90 más 40. 45. Ustedes hacen las casitas, ¿no? A ver, pongamos las casitas para no olvidarnos nunca, chicos. A ver, 90 más 45. Bueno, un poquito me sale rarito, pero bueno. Empezamos. Dice 0 más 5 nos da 5. 9 más 4 nos da 3. Escribo el 3, llevo 1. 1, como no hay con quién sumar, baja uno mismo. 135. Entonces sería 135. Bueno, pongámosle más 45 acá también, ¿no? Y una vez pongámosle, chicos, más 45 más 45, ¿no es cierto? Y así continúan ustedes, chicos. Vamos a la pregunta número 2. Nos dice, a ver, pregunta a un compañero y a un profesor el año de su nacimiento y elabora una tabla. Mira el ejemplo y trabaja en tu cuaderno. Entonces, esto ya hicimos, ya practicamos, chicos. Ustedes ya saben esto, ¿no es cierto? Entonces, tenemos el año 1957. Digo, el número 1957, cuya lectura es 1957. Entonces, aquí tenemos al 1900, sería esto que está aquí. Aquí está 900. Aquí está 50 y aquí está 7. Este numerito, aquí está en palabras y aquí está la representación en los bloques de base 10. Esto ya saben, chicos, facilito. Entonces, esto van a hacer al cuaderno. ¿Cómo van a hacer al cuaderno? Dice que hagamos una, que yo les dé, que el profesor pregunta a un compañero y a un profesor el año de su nacimiento. Entonces, chicos, vamos a hacer el año del nacimiento del profe y el año del nacimiento del estudiante, ¿ya? Entonces, en el cuadernito, chicos, aquí hacen primero del estudiante, o sea, de ustedes. Van a hacer de ustedes. Y acá vamos a hacer del profe, ¿no? ¿Entendido, chicos? Entonces, ponen cómo está, a ver cómo está realizado, revisemos, sí. Tenemos ahí, a ver, 1, 2, 3 columnas y 2 filas.
A ver, hagámosle 2 filas aquí también. Muy bien. 3 columnas. Ya. Muy bien. Entonces, chicos, aquí van a ser... aquí van a ser... Ponga aquí su nombre ya. Aquí van a ser del alumno ya. Del alumno. Y aquí van a ser del profe, ¿no es cierto? Del profesor. Ay. No se ha escrito. No, es profesor. Profesor, chicos, ya. Muy bien. Yo les voy a dar el mío para que realicen en la cajita, ¿no? Pondrán tal como es de poner. Entonces ponen número, lectura y representación gráfica, chicos, ¿no? Yo les voy a dar el número nomás. Mi fecha de nacimiento es 1981. Entonces voy a darles, ponemos, a ver. Vamos a ponerle 1981. Aquí van a escribir en palabras y aquí van a graficar con bloques de base 10. Como ya está en el texto la indicación. Aquí van a poner en cambio su año de nacimiento, chicos. ¿En qué año nacieron? Preguntan a sus padres. Escriben en letras y aquí van a hacer los bloques de base 10. Esto ya practicamos. Pero el texto nos pide que hagamos ahora en el texto. Yo les hice practicar en el cuadernito, como ya saben. 3. No se olviden que esto va al cuaderno, por favor, chicos, ¿no? Al cuaderno. 3. Pinta con tu color favorito el número mayor en cada caso, dicen, ¿no? ¿Cuál será más grande, chicos? ¿Cuál será más grande? Siempre tenemos que comparar. Primero, si es que hay unidades de 1000 entre unidades de 1000. Comparemos. ¿Cuál será más grande? Dice. ¿Cuál número es más grande? ¿Este o este? Comparemos primero. Siempre se empieza comparando con las unidades de 1000. Tenemos 2000. Aquí tenemos 2000. Están igual. Como está igual, vamos a compararle con las centenas. ¿Cuál será mayor? Porque estamos buscando el mayor, chicos, ¿no? ¿Cuál será mayor? ¿El 800 o el 700? Entonces, este. Van a pintar entonces este. Este es mayor que este, entonces pinten este. Y así con las demás, chicos, ¿no? Pintan el que sea mayor en la comparación entre estas dos. ¿Cuál es mayor entre estas dos? Y así con las demás. Actividad 4. Subraya la respuesta que consideres correcta, dice. El dígito 3, ¿qué valor tiene en el número 1302? Nos dice que este dígito 3, ¿a cuánto equivale? ¿Cuántos ceritos tiene en la realidad? ¿Será 33, 300 o 3000? Obviamente, chicos, este sería, ¿no? 300. Unidades en la centena. 3 centenas es igual a 300 unidades, ya saben. La composición 2080 y 80 más 2000 más 80 más 4 forma el número 2084. Esta sería, ¿no es cierto, chicos? 6. Coevaluación. En parejas, registren en una tabla de datos con pictogramas la siguiente información. Flores vendidas el 29 de septiembre. 15 rosas, 20 girasoles, 10 claveles. Resalten la más vendida, dice. Muy bien, chicos. Entonces vamos a hacer una tabla de datos. Aquí tenemos la tabla de datos. Flores vendidas, conteo, frecuencia. Entonces yo voy a hacer una y ustedes hacen las demás, ¿no? Nos dice que 15 rosas. Hagamos de las 15 rosas. Entonces, acá pongamos de nombre rosas. Ya. Conteo nos dice que son 15. Hagámosle 15. Vamos contando. Entonces sería 1, 2. Me salió mal. 1, 2, 3, 4, 5. En grupos de 5. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4 y 5. Ya.
No se olviden que están en grupitos de 5, 5, 10, 15 rosas. En la frecuencia tenemos que representar los números con algún dibujito. Hagamos como estaba en el texto. Hagamos que los 5 voy a representar con un triángulo. Entonces el triángulo representa 5. Entonces serían 5 rosas. Hasta ahí sería 10 rosas. Hasta ahí serían 15 rosas. En este caso la estrellita representaría 5. Entonces sería 5, 10, 15. Estos serían pictogramas. Pictogramas, ¿qué es pictograma, chicos? Pictogramas son dibujitos. Eso nomás. Muy bien. Facilito. Hacen las demás ustedes, chicos, ¿no? Las demás hacen ustedes al cuaderno de matemática. Vamos a las 7. Autoevaluación. Pinta según la clave. Contenidos. Reconozco y reproduzco patrones numéricos. Vamos a ir pintando. Si es que puedo ayudar a otros, resuelvo por mí mismo. Necesito ayuda, estoy tratando. Entonces el tomate sería que no pueden mucho y esto es que pueden bastante. Pintan de acuerdo al color. Reconozco y reproduzco patrones numéricos. ¿Pudieron o no pudieron? Si pueden muy bien, píntenle en esto. Leo, escribo y represento números hasta el 9999. Si no pueden mucho, pongan estoy tratando, pinten el tomate. O si pueden muy bien, pónganle en el azul, o si no el verde y el rojo. Contar los numeritos es fácil, chicos, recordemos para no olvidarnos. A ver, pongo aquí un numerito ya. ¿Qué número es este? A ver, ¿quién me dice, chicos? A ver, ¿quién me dice? ¿Qué número está aquí? Está facilísimo, chicos. Ya les dije que esto ya aprendimos en tercero de básica. Dice 326, eso ya pueden. Este año de cuarto de básica solo hemos aumentado este, ¿no es cierto? Hemos aumentado este nomás, las unidades de 1000. Y era facilito porque si este es unidad, este es decena, este es centena. Acá también se lee lo mismo, habíamos dicho unidad, decena y centena. Sino que este no es solo unidad, sino que es... Ay, perdón. A ver, se me fue mal. A ver, no se me quiere borrar. ¿Qué pasa? Pues... A ver, el borradorcito. Algo pasó. Bueno, pues pongámosle con este nomás. Entonces, este es unidad, pero de 1000. Aquí sigue decena de 1000, centena de 1000. Entonces sería 6, pero 1000. Porque aquí están las unidades de 1000. 6000 y esto leemos como siempre. 326. Entonces el número que he puesto ha sido el 6000. Si aún no pueden decir 1000, pongan un puntito, había dicho, para recordar. Porque este número pertenece acá a este grupito de 3 que está en las unidades de 1000, decenas de 1000, centenas de 1000. 6326. Pero el punto ya no se pone, no solo hasta mientras, pueden poner si desean. 6326. Facilito. Y así con las demás. Y tenemos como último 8. ¿Cómo aprendo? Pinta según corresponda. A ver, vamos pintando, chicos. Soy otavaleño, dice, ¿no? Aquí tenemos la vestimenta de la cultura otavaleña. ¿Cómo aprendo? Pintemos según corresponda. Entonces, chicos, pintemos, ¿no? Con mi profesora, o bueno, con mi profesor, si en este caso. Solo con un compañero o en grupo. Bueno, pinten este de aquí, chicos, ya. Pinten este. ¿Cómo aprenden con el profesor? Póngale escuchando, con esquemas, leyendo, resolviendo ejercicios, estableciendo conexiones, sería, ¿no? Nos pinten esto, chicos, ¿no? Eso es todo, chicos. Y si les gustó el video, no olviden dejarme sus likes, suscríbanse, comenten y compartan para más videos. Chao, chao.